partiendo de lo que el profesor les dejó de tarea, que ustedes me vayan comentando por aquí mismo. El que pueda escribir, pues escribe, y el que no, pues me comenta directamente. Levanta la mano si entendió o no entendió, qué fue lo que no entendió. Y pues claramente yo tengo los ejercicios que le mandaron a ustedes resueltos de formas diferentes para explicarle poco a poco cómo lo hice y vamos viendo la forma de poder ayudarles. Pues la clase va a estar dividida en dos partes. En esta parte voy a atender todo lo que son sus consultas y ya la próxima parte, los otros 45 minutos que le vaya a dar, pues vamos a resolver un problema. ¿Mente? Lo hacemos todos juntos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? Si la tienen. Ok, de tu parte, José, ¿entendiste ambos ejercicios? ¿Los lograste hacer? Supongo porque los entendí. Sí, sí, hice ambos. ¿Alguien más que le quedó alguna duda? ¿Algo en lo que yo le pueda ayudar? Sí, de mi parte lo terminé y fue bueno, lo entendí. Perfecto, maravilloso. Todos los entendieron. Muy bien. ¿Algo? No sé, creo que Sí, yo también resolví el ejercicio, bueno, ambos ejercicios, muy y bien. los entendí bien, me parecieron sencillos. Sencillo, muy bien. Es que esta primera parte de lo que es la programación o la, la conceptualización de estos conceptos básicos, valga la redundancia, pues no va a ser tan complicado, pero es lo que se aplica durante todo lo que vayan a ir aprendiendo, diversos temas. Este es el fundamento, ¿ok? Por eso se llaman fundamentos de programación. Que esto es lo que nos va a ayudar a resolver cualquier tipo de problema, por muy difícil que se vea. Si aplicamos estos fundamentos de programación, todo va a funcionar, utilizando diferentes herramientas que vamos a ir adquiriendo a lo largo de toda nuestra trayectoria, pero esto es así. Les comento, mi nombre es Carlos Valles, yo soy participante, o fui participante, mejor dicho, de la cohorte número 4 del Diplomado en Programación Orientada a Objetos y Desarrollo de Sistemas Modulares, o de Programación Modular. Entonces, pues, el día de hoy tengo el placer y el honor de ayudarles un poco, de orientarlos, y más allá de orientarlos, de comentarles lo diferente que puede llegar a ser el cursar un diplomado como este. Sí, vamos a pasar a, voy a compartirles pantalla de lo que yo hice. Cuando nosotros estamos empezando a programar, muchas cosas pueden pasarse por alto, desde punto y coma, desde la inclusión de directivas, desde la manera en que de repente nos topamos con un problema y no sabemos qué significa out, in, pero esas son cosas que a lo largo de la experiencia podemos ir adaptando. En este problema particularmente se plantea una estructura de modularidad en el cual literalmente el problema surge de la siguiente. Nos dicen que diseñe un programa que permita leer del teclado un número e imprima en la consola la tabla de multiplicar de dicho número. Ya si a nosotros nos están diciendo leer, quiere decir que el usuario debe ingresar un número, porque lo tenemos que leer del teclado. Cuando nosotros utilizamos también using namespace std, que es un uso de nombre de espacio estándar, eso es lo que significa std, es que esa no va a cout y el sein. El cout no es nada más que una salida a la pantalla. Es decir, cuando yo aplique esta función, okay, la llame en el main y yo la use, me va a aparecer primero ingrese un número. Cuando yo ingrese ese número ya yo en la directiva le puse que se agregara a la variable número ya anteriormente. Pero más allá de todo eso, que es simple programación, nosotros cuando leemos el problema debemos pensar qué es lo que nos están solicitando. Si nos están solicitando un programa que lea del teclado un número, pues tenemos que hacerlo. ¿Y cómo se va a llamar? Tabla de multiplicar, porque eso es lo que nos están solicitando. Que el número que yo vaya a ingresar aparezca como la tabla de multiplicar de ese mismo número ingresado y leído por el teclado. Se los voy a explicar directamente. Vamos a crear una función. Una función tiene la particularidad que por buena práctica se comienza con mayúsculas el nombre de la función para diferenciarlo de cualquier otro nombre de variable. Tenemos que declarar qué tipo de dato va a retornar esa función. Por esa razón decimos que va a ser un entero, porque nosotros vamos a técnicamente operar en entero y el retorno tiene que ser un entero y consolidamos que la información es correcta. El entero y que retorno cero y el cero es número cero. Bien, y ahí estamos muy bien en lo que es la consolidación de crear una función o un método. Los métodos, es básico comentarles que los métodos
todos, absolutamente todos los métodos van antes del main, porque el main, como su nombre en inglés lo dice, es principal, es la función principal, el método principal del programa, de lo que ustedes vayan a crear. Lo que nosotros vamos a hacer es lo que nos pidieron también en el problema. Yo agrego dentro de tabla multiplicar, que es el método, un número, que es el número que yo voy a leer. Así le voy a llamar a la variable que voy a... Luego le pido al usuario que ingrese un número, al cual le voy a asignar a número, que es la variable creada antes, entero, claramente. Y luego lo que hago es mostrar por pantalla número, bien, que es la variable antes creada y a la cual le asigné el número que ingresó el usuario por pantalla, y lo voy a multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, sucesivamente hasta llegar a 10. Claramente nosotros sabemos que para el computador la X, que a nosotros nos respecta una multiplicación, no se concibe como una X de por, sino como una X de un string. Entonces tenemos que utilizar es el asterisco. Creo que está bastante básico la resolución de este problema. Hay diferentes formas de hacerlo, eso va a depender de la capacidad y el conocimiento que tengan cada uno. Hay personas que de repente están un poco más avanzadas que otras, pero esta es la forma más básica. Y como pueden ver, vamos a utilizarlo de dos formas. En este caso, voy a comentar esta parte de aquí para que solo se ejecute la tabla de multiplicar. Vamos a correrlo y verificamos que lo que nosotros estamos haciendo sea lo correcto. Ingrese un número, aparece por pantalla, le coloco el número que yo quiera. Pueden ver 2 por 1, 2, 2 por 4, aparece la tabla de multiplicar del número 2. Vieron que la solución es bastante básica, fácil, sencilla, y pues está de más. Me gustaría que me comentaran ustedes cómo lo hicieron. Quien se anime, alguno de ustedes, Ariana, Alejandro, Darwin, el que guste. Coméntenme por micrófono cómo estructuraron eso. José Alejandro, Bueno, de mi parte yo usé un ciclo for. Yo creo que por ahí tienes un ejemplo. No sé si más arriba. ok, se cortó un momento. Ya me escuchan, ok. Tú utilizaste un ciclo for. Ajá, así es. Perfecto. Quien tiene el conocimiento utiliza un ciclo for. Bien. Ajá, Ariana, ¿tú cómo lo hiciste? Cuéntame. Ya que estamos compartiendo las maneras de resolverlo. Yo también utilicé un ciclo for. Ok, utilizaste un ciclo for, muy Ujú. bien. Una estructura de iteración, maravilloso. Ok, José Sí. Alejandro. Igual, lo mismo. Un ciclo for. Ok, Darwin. Pues sí, de la misma forma, con un ciclo for. Ok, maravilloso. Todos técnicamente usaron un ciclo for. Joseph, Joseph Pinzón, ¿utilizó un ciclo for o utilizó esta estructura? Creo que Joseph no tiene. Ok, Utilicé un ciclo, profe. listo, Joseph, maravilloso. Bien, les comento. Claramente, a medida que nosotros nos vamos desenvolviendo como programadores, tenemos que ir utilizando herramientas adaptables a nuestro conocimiento que nos permitan optimizar el proceso, pues ese es el lema del programador. La programación se crea para optimizar los procesos que naturalmente el ser humano tarda mucho tiempo en realizar. ¿Bien? Entonces, acá está, yo lo hice también con un ciclo for, claramente. Igual recibe por parámetro formal número, técnicamente es solicitado al usuario, o que el usuario ingresa directamente cuando hace el call de la función, cuando llama a la función en el main. Y pues esto no es algo particularmente complicado, y más si usted sabe utilizar un ciclo for. La intención de esto es entender que el ciclo for no simplemente se utiliza para tablas de multiplicar, sino que se utiliza para estructuras repetitivas. ¿Okay? Es decir, cuando yo necesito hacer algo una cierta cantidad de veces, pues lo utilizo. Y esa es la intención y siempre será la intención. Entonces, acá está la tabla de multiplicar, ¿sí? Que es esta otra, digamos, que hice, así se llama, tabla de multiplicar, la original, la que no tiene dos, ¿ok? Porque esta es la que dice a puño y letra, como quien dice, y esta es la que se utiliza con un ciclo for. Un poco vieron que se reduce muchísimo la cantidad de código aplicado. Utilizo a duras penas 4 o 5 sentencias, ¿ok? 5 líneas, y acá utilizo, bueno, un montón más y el trabajo es un poco más ortodoxo. Entonces, pues, bueno, eso también es aplicable, pero yo comienzo desde lo básico porque estamos en fundamentación, estamos en fundamentos. Vamos a utilizar ahora esta estructura a ver qué tal nos sale. Entonces, aquí está, llamamos la función. Acá está claramente, nos lo describe la parte que es un entero, que se llama tabla de multiplicar esta función y que recibe un número entero. ¿Bien?
Muchas veces nosotros como programadores nos dedicamos a pensar cómo resolver el problema y no nos acordamos un poco de lo que es la sintaxis de la buena práctica. Por ejemplo, les puedo decir que en algún momento de la vida yo coloqué estas funciones, ¿ok? Acá abajo, luego del main, y claramente cuando llamaba las funciones me decía que la función no existía. Y el problema y seguía surgiendo, y hasta que, bueno, uno entendió poquito a poco que nada se coloca después del main y mucho menos si son funciones, ¿ok? Porque siempre se tiene que cargar, como vamos en cascada, siempre se carga esto primero, lo que son las funciones, y luego sí se llaman, ¿ok? Entonces vamos a particularmente practicar o observar que está bien hecho y demostrarlo con el número 3, ¿ok? Debería aparecer la tabla del número 3, tabla de multiplicar del 3, ya que está perfectamente elaborado. No es algo de mucho que entender, pues literalmente les voy a explicar un poco de lo que hicimos. Ya que me están diciendo que saben utilizar un ciclo for porque lo hicieron y les funcionó, pues les comento que el for tiene una particularidad que es que la variable se crea dentro de su ciclo. Como pueden ver, acá tenemos que crear una variable i que se llama i, se puede llamar hot, se puede llamar k, se puede llamar como quieran, contador, en fin, que comienza en 1, que va a ir desde 1 hasta 10, menor o igual que 10, y que va a ir aumentando de 1 en 1. ¿Cómo yo sé esto? Porque este más me dice eso, ¿ok? El incremento. Esos son incrementadores. Entonces tenemos inicialización de una variable, de qué forma o hasta dónde va a llegar y de qué forma lo va a hacer. Eso es técnicamente una estructura for. Leyéndolo total sería para i que comienza de 1, que va hasta igual a 10 y que aumenta de 1 en 1. Tal cual. Así fue. Este número en la primera vuelta comienza en 1, sale del ciclo, vuelve a entrar, comienza en 2, sale del ciclo, vuelve a entrar, comienza en 3, sale del ciclo, vuelve a entrar, así sucesivamente hasta llegar a 10. Creo que eso es lo más básico de lo que es la aplicación de un for, ¿ok? Ahora, nos pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, pues, está de pensar, igual todos los ejercicios, por más básicos que parezcan, siempre hay que sentarse a mirarlo desde otra perspectiva, pues ese es nuestro trabajo literalmente, porque todos pensamos que vamos a resolver el mismo problema, lo podemos hacer de diferentes formas y acabamos de dar un ejemplo claro y pues conciso de que, por ejemplo, ustedes usaron estructura for, y yo lo hice de dos formas, por estructura for y a puño y letra, ¿ok? Entonces, pues vamos a llegar al mismo resultado, vieron que los dos funcionan, que los dos son aplicables, déjenme comentar acá esta línea de código, entonces vamos al siguiente. El siguiente ejercicio dice, diseña un programa que lea del teclado 3 números y los guarde en las variables, variable 1, variable 2, variable 3, y el programa se debe encargar de rotar el contenido de las variables. Por ejemplo, si la variable 1 es 3, la variable 2 es 6, y la variable 3 es 11, el programa deberá intercambiarlo por variable 1, 6, variable 2, 11 y variable 3. Lo primero que vamos a pensar es lo siguiente, nos están dando unas exigencias, tal cual así, leer tres variables, variable 1, variable 2, variable 3. Nuestra siguiente exigencia es que el programa rotar el contenido de las variables. ¿Se están leyendo lo que yo estoy escribiendo? Sí, ¿Listo? sí. Perfecto. Ok, rotar el contenido de las variables. Y pues, nada, eso es lo que nos están pidiendo exactamente, leer tres variables y rotar el contenido de esas variables. Aquí viene un caso particular que por más que parezca muy lógico y sencillo, no es tan sencillo como parece. Se me está descargando el auricular. Ya voy a cambiar el color rapidito y les sigo comentando. Me avisan si me escuchan. Un momento, por favor. Ok, muchachos, ¿me escuchan? Por más simple que parezca cualquier ejercicio, siempre vamos a tener la necesidad de pensarlo, ¿ok? Por ejemplo, acá lo que nos complica un poco la cuestión es lo de la asignación destructiva. ¿A qué me refiero con asignación destructiva? A que yo no puedo literalmente agarrar y decir, variable, creo las variables, ¿verdad? Variable 1, variable 2 y variable 3. Si se preguntan por qué yo las creo así, pues literalmente se puede hacer de esta manera. Pueden crear tantas variables como quieran, separándolas por una coma, ¿ok? Eso ya lo dijo el profe la anterior vez, pero se los recuerdo para que no escriban entero B1, entero B2, entero B3 y se llene de líneas y código sin necesario. Y yo decir, bueno, B1 igual a B2. No puedo hacer eso,
O agarrar B1 igual a 0 o a 3, ¿verdad? B2 igual a 5, B2 igual a 5 y B3 igual a 7. Y después llegar y decir, ah, no, ya esto está resuelto. Yo llego y agarro y digo, bueno, B1 igual a B2. Está listo. Y B2 igual a B1 y así sucesivamente. No puedo hacer esto porque ¿qué va a pasar? Cuando yo acá le digo que B1 vale 3 y acá le digo que B1 vale lo que tiene B2, ya B1 eliminó automáticamente el 3 y ahora B1 vale 5. Y ahí perdí un valor, porque ya ahora no voy a poder canjear ningún valor que sea el correcto, porque ya voy a perder uno automáticamente por la asignación destructiva. Entonces, pues se me va a volver todo un zaperoco, igual. Entonces le digo que B1 vale B2 acá y paso al siguiente, B2. Ah, bueno, ajá, y B2 vale 5 aquí. Y cuando le diga que vale lo que tiene B3, ya no va a valer 5, va a valer 7. Igual, cuando le vaya a poner a B3 igual a lo que vale B1, entonces B1 va a valer 5. Y entre todo perdí los valores. ¿Bien? Me volví una locura. No. Yo lo que tengo que hacer es, lógicamente, pensar qué es lo que yo puedo hacer, cómo me puedo auxiliar, cómo me puedo ayudar, para poder no perder los valores de los números que yo voy ingresando por teclado y poder asignarlo a otras variables que me hagan el énfasis de tener ese valor de la variable asignada por teclado y yo poder jugar con esas variables auxiliares. No sé si ustedes lo hicieron de la misma forma, pero esta es una de las formas correctas de hacerlo. Es la buena práctica de poder utilizar auxiliares. Pues esa es la intención, ¿ok? Ayudarnos con esos auxiliares que está creado. Como pueden ver, yo tengo aquí comentado el código. Yo lo hice de una forma un poco a lo que le voy comentando. Creé la cantidad de 6 variables, enteras todas. Los valores 1, 2 y 3 los leí por teclado. Utilicé los auxiliares para almacenar estos valores y luego los cambié tal cual. Obviamente utilicé un cout para ingresar cada uno de esos valores y un cin para asignarlo a cada una de las variables 1, 2 y 3 respectivamente, como se observa acá. Luego utilicé los auxiliares para asignarle el valor correspondiente sin asignación destructiva, ¿ok? Pendientes con eso. Tanto al auxiliar 1 como al auxiliar 2 como al auxiliar 3 le asigné los números que yo ingresé directamente por teclado, tal cual eso. ¿Okay? Y luego los arrojé por pantalla para que estuvieran claros, para que el usuario observe, que es importante también darle a ver el usuario lo que está haciendo. Observe por pantalla cuál fue los valores que él ingresó, separados por una coma, lo que ustedes ven aquí. Y por último, le mostré valores cambiados de 1 igual al auxiliar 2, que sería el valor de B2 realmente. B2, que sería igual al valor del auxiliar 3, que es igual al valor B3. Y al B3 le asigné el valor del auxiliar 1, que representa el valor 1 ingresado por teclado. Entonces veamos si esto funciona. Como pueden ver, ingrese el primer valor. Digamos que vamos a utilizar los del profesor. 6, el segundo valor es 11 y el tercer valor es 3. ¿Ves? Valores ingresados, 6, 11 y 3 respectivamente. Y el valores cambiados, 11, 3 y 6. Ahí pueden ver que se realizó el ejercicio de manera correcta. Todo funcionó tal cual a lo que me pidió el programa, o lo que me solicitó el usuario, o lo que me solicitó el profesor, o lo que me solicitó la persona que me lo solicitó. Yo lo realicé correctamente. Está estructurado de una buena práctica, tengo mis valores asignados, se observan por pantalla, observo y entiendo qué fue lo que hice. Esto claramente se puede hacer dentro del main, como también se puede hacer fuera del main, ¿ok? Yo puedo pasar esto, literalmente puedo agarrar, pasar esto a otra cosa, a otro lugar, a una función o método que se llame cambiar valores. Esto no va a recibir nada, si le arrojo esto. Entonces, cuando yo llame acá, dentro del main, cambiar valores, él debería funcionar correctamente. 3, 6, 11, 3, 6 y 11. Entonces, pues, literalmente nosotros dentro del main, lo que nosotros buscamos, sería lo óptimo buscar, es que solamente estén el call de las funciones, ¿ok? La llamada de las funciones. Más nada. No queremos absolutamente más nada, porque eso nos hace un main legible. Nosotros no tenemos que pensar simplemente en que nosotros simplemente vamos a programar, porque vamos a programar solo. Cuando ya llegamos a un alto nivel o cuando ya pasamos a un nivel un poco mayor, la programación se busca orientada a grupos de trabajo. Y ese
grupo de trabajo se consolida y se crea una estructura eficiente, óptima, que toda la persona, incluso que no codificó el programa que ya yo hice, lo entienda y pueda aplicar código, edición sobre él. Por ahora, pues me gustaría también escucharles qué tal les parece, ¿ok? Si tienen alguna duda, profe, no entiendo cuáles son los auxiliares, cómo se usan, o lo hice de esta forma, que me comenten cuáles son sus dudas, si tienen dudas, y en caso de que no, pues Yo hice el ejercicio diferente. bien, No sé ahorita nos podrían. si comparto pantalla o después de que nos volvamos a Si conectar. quieres, como nos queda poco tiempo, José Alejandro, puedes compartir pantalla ahorita y vemos qué fue lo que hiciste, ¿ok? Ok. Pero muy bien, me puedes ir comentando si gustas y nos vamos adaptando un poco. Coméntame simplemente y ahorita mostramos tu pantalla. No, pues lo que hice fue mantuve las propias variables. Var 1, var 2, var 3. Lo que hice fue ¿Ok? crear una variable auxiliar Una para variable. rotar la información. Al final, pues lo que muestro son las variables iniciales. Solamente pues como, o sea, que no tendrían los valores que primero se asignan, sino ya los valores rotados. No sé si me doy a entender bien. Y pues Bueno, para eso solamente utilicé un auxiliar, un solo ok. auxiliar. De todas maneras, ahorita me va mostrando, claramente, pues aquí estamos utilizando lo más esencial, lo más primitivo, lo más lógico, y es utilizar tres auxiliares, ¿no? Para tener a disposición los tres valores insertados por el usuario en el teclado, ¿ok? No digo que esté mal, no digo que esté bien, pero es como lo más lógico, ¿no? Lo que se debería usar. También se podría haber hecho con un solo auxiliar, aunque la idea es rescatar los tres valores, para que tenga yo la manipulación, que no haya ningún tipo de rollo, si nos piden cambiarlo de otra forma, ¿ok? De otra estructura, que no sea en ese orden, sino en un orden decreciente, no en un orden decreciente, entonces pues ya ahí es como que un poquito más complicado, pero igual, ¿sí? Siempre hay que tener esa opción de que no simplemente se haga así, sino que yo tenga la capacidad de manejarlo a la forma en que pues, me lo estén pidiendo.